Bienvenidos, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia. Don José Gil, ¿cómo me le va? ¿Vio cómo lo coge sorpresa? Acabó de aterrizar. No importa, ¿cómo están todos ustedes? Ay, ¿y María Andrea en dónde está? También aterrizando, Nacho. Ah, espere, yo le corro la silla a María Andrea. Yo me voy a pues ya escuchando a Darío Gómez. Ay, ay, ay. Lamentable, se levanta la ciudad desde anoche, pues se supo del fallecimiento de este gran artista antioqueño de Santa Fe de Antioquia, de San Jerónimo, perdón. Muchos lo comparan que era el Vicente Fernández colombiano, porque era el rey del despecho. El rey del despecho, porque en una emisora en Cali alguna vez, haciendo una entrevista, la gente en Cali lo puso así, es que él es el rey del despecho. Y ahí se quedó con ese apelativo. Darío Gómez, el rey del despecho, muere por un infarto, si no estoy mal. Sí, señor. Sí. Lamentable pérdida, tenía agenda, ahora en Feria de Flores, tenía agenda. Este fin de semana en Bogotá también, Nacho, sí. Iba a un concierto. Bueno, Darío no. Duber Darío, es que como dice Duber Darío. Sí. Hable un poco de la biografía de Darío Gómez, por favor. Sí, Nacho, mire, pues hicimos un pequeño recuento de lo que fue la vida de Darío Gómez. Pues su vida estuvo marcada por momentos muy trágicos, momentos bastante tristes, pero también pues la música lo llevó también al reconocimiento del que hablamos. Y hoy pues a que buena parte de los colombianos, incluso a nivel mundial, se recuerde por la música. Esta es la biografía de Darío Gómez. Darío de Jesús Gómez Zapata, conocido en el mundo de la música popular como el Rey del Despecho, nació el 6 de febrero de 1951 en el municipio de San Jerónimo, departamento de Antioquia. Desde muy pequeño y acompañado de sus 3 hermanos, mezclaba los trabajos del campo con la música y a sus 16 años compuso su primera canción. La vida del artista paisa estuvo marcada por el dolor, un primer momento cuando de manera accidental mató a su papá. Tras el desafortunado impasse, el artista viajó a la ciudad de Medellín, donde inició a impulsar mucho más todo su trabajo musical, viajando a otros municipios del departamento de Antioquia e incluso a otros departamentos del país. En esa formación, el cantante y compositor escribió la pieza Ángel Perdido, una dedicatoria a su fallecida hermana Rosángela, que logró vender más de 500.000 de copias. Sería el primer eslabón en la cadena de éxitos para el cantautor antioqueño. Tras la aparición del trabajo Nuestro Ídolo en 1989, Darío Gómez dio el salto a la inmortalidad. De ahí proviene su clásico Nadie es eterno en el mundo, inspirado en una conversación con un cuñado en una visita a su natal San Jerónimo. Le recordaba a aquel familiar que debajo de una cantina donde se encontraban en ese entonces se encontraba un viejo cementerio del cual ya no quedaba ni la tumba ni la cruz. Pero justo cuando el rey del despecho alcanzaba lo más alto del éxito, la tragedia nuevamente tocó a su vida con el asesinato de su hija Luz Dari en la ciudad de Medellín. Hoy sigue siendo recordado con orgullo por su trabajo arduo y auténtico que lo convirtió en la cabeza del movimiento consolidado como de música popular. Pues bien, lamentable esa historia. Esta entrevista fue de Nacho, unos apartes los derechos del canal Caracol. Tomamos pues esos apartes de los momentos más importantes de una entrevista que duró aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Muy bien. En este momento, pues, ¿en dónde está el cuerpo de...? En este momento, Nacho, se encuentra en la sala de velación Esperanza, esto es adjunto a Medicina Legal. La alcaldía de Medellín mencionó que le iba a rendir un homenaje póstumo a este artista antioqueño, que es recordado por muchísimas personas por toda la tradición de música popular. Va a ser llevado hoy desde las 9 de la noche, estará en Cámara Ardiente, en el Coliseo Yesid Santos del Estadio Atanasio Girardot. ¿En el Yesid o en el Ibandero? Yesid Santos, el Coliseo de Voleibol. Inicialmente se habló del Ibandero. Incluso se propuso el mismo estadio, pero su familia iba a estar hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana, es decir, van a ser 2 días, desde muy tempranas horas de la mañana, casi que en la madrugada, muchísimas personas se apostaron allí en el lugar de la sala de velación Esperanza, La Esperanza, que queda al lado de Medicina Legal, precisamente para acompañarlo.
Nacho, muchísimas personas con licor, pólvora, cantos, con sus carros incluso, llevaron bafles, pues estuvieron acompañando al rey del despecho. Paz en su tumba y bastantes canciones. Ahorita tenemos un invitado con el que vamos a ampliar y tratar de conocer más de la obra y vida de Darío Gómez. Por aquí me llega un informe, don Dúez, yo no sé si usted está al tanto, mejor dicho, prohibido el ingreso de civiles a cuarteles o estaciones de policía por máxima alerta. ¿Qué pasó hoy? Sí, Nacho, porque es que la situación sigue siendo bastante tensa en el tema de orden público en el departamento y en la ciudad de Medellín. Mire, le cuento que anoche pues, hubo un atentado a la estación de policía de Villahermosa, aquí comuna 8 de la capital antioqueña. Allí lanzaron un artefacto explosivo contra la estación. Por fortuna, este hecho no dejó víctimas mortales ni personas heridas. En este lugar, recuerden, Nacho, se ha hablado de que hace presencia el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Medellín hace algunos días dijo que no es que esté el Clan del Golfo allí, sino que algunos integrantes hacen mandados para el Clan del Golfo, y el comandante también de la Policía Metropolitana descartó que fuera un hecho pues, que tuviera que ver con el plan Pistola. Sin embargo, pues continúan las investigaciones, porque como que sería una retaliación contra un operativo contra un grupo que opera allí en este lugar de la ciudad de Medellín. ¿Qué pasó en el Urabá antioqueño? También, Nacho, allí hubo otros atentados. Mire, Nacho, hoy en horas de la mañana se presentó un caso muy particular en la ciudad de Medellín, donde 2 personas fueron capturadas merodeando la estación del comando de la policía acá en la Avenida Oriental. Estaban armados, tenían munición. Se desconoce pues con certeza qué era lo que iban a hacer estas personas. Y este y otros hechos, Nacho, que tenemos en la región, en el departamento y en la nación con respecto al plan Pistola, en este resumen informativo. A medida que pasan las horas, se agudizan los ataques contra la fuerza pública en Antioquia y Colombia, donde las autoridades en las últimas horas capturaron 2 hombres que merodeaban la estación de policía principal del Valle de Aburrá con armas de fuego, pero aún no han podido establecer si se relaciona con el plan Pistola. Lo que hemos podido establecer, estos son unos jóvenes, sí son de la costa, pero ya llevan radicados varios años acá en Medellín. Dicen ellos que les habían pagado para llevar esas armas del sur del área metropolitana hacia un barrio del noroccidente, del nororiente de la ciudad, para transportarlo. Por su parte, en Turbo se presentó el segundo ataque armado en menos de 5 días. En la mañana de este miércoles 27 de julio, hombres que se movilizaban en moto lanzaron una granada contra la estación de policía, en el cual no resultaron uniformados heridos, pero un empleado de una empresa de mensajería sufrió afectaciones en los oídos. El primer ataque ocurrió el fin de semana pasado. El último policía asesinado en Colombia ocurrió este martes, cuando un francotirador disparó contra la humanidad del patrullero Jaime Antonio Morales, que cumplía su turno como centinela en la estación de policía del corregimiento Petrolea, en zona rural de Tibú, norte de Santander. A la fecha, 35 uniformados han perdido la vida en este plan Pistola y 68 han resultado heridos. Solo en Antioquia han sido asesinados 19 héroes de la patria. Bueno, don Duber, ¿y qué pasó con el policía capturado o qué? Sí, Nacho, mire, qué desafortunado tener que reportar. Ayer les contábamos que la policía de Antioquia había reportado 9 capturas en un operativo que se había desarrollado en el occidente. Pero lo que no sabíamos y lo que nos enteramos el día de hoy fue que dentro de los capturados se encontraba el comandante de la estación de policía de Liconia. Allí, pues desafortunadamente, está vinculado con hechos criminales contra el clan que están favoreciendo al Clan del Golfo. También entre los capturados, al parecer, habría un hermano, Nacho, del alcalde de esta localidad. Triste que estén asesinando policías y por otro lado capturando uniformados que también estén colaborando a este grupo de delincuencia. Está complicada la cosa, esperemos que esto no se incremente, porque entramos en otra película, José, otra vez época de violencia impresionante. Hidroituango sigue siendo noticia, María Andrea. ¿Cuáles son los retos que...? Ayer, Nacho, se hablaba acerca de 2 fechas importantes, el 15 de octubre y el 20 de octubre, donde comenzarán a funcionar esas turbinas. Si bien hubo unas pruebas en seco, la situación no para allí. Por supuesto que vienen unos retos, y entre esos retos fundamentales está hacer las pruebas, pero con agua. Ahí ya estamos hablando de otro resorte de exigencia.
Ayer decía el gerente de EPM y también el vicepresidente de Generación de Energía, William Giraldo, que uno de los retos más importantes es generar un recubrimiento a varios túneles, un recubrimiento metálico. Explicaba el gerente que este recubrimiento no estaba contemplado en los diseños originales, los diseños iniciales, pero que dada la situación del 2018, lo que ha venido evolucionando el proyecto, pues se dieron cuenta que era necesario hacer este recubrimiento y el recubrimiento pues es bastante exigente además, pero lo más complicado van a ser las pruebas con agua. Esto explicó el gerente y también el vicepresidente de Energía. Pruebas que se van a hacer con agua entre septiembre y octubre. Nos falta que los túneles de conducción, que es por donde entra el agua desde el embalse hasta la turbina, se terminen los blindajes. Estos blindajes no hacían parte original del proyecto. Esto fue un refuerzo en ese espíritu de priorizar la seguridad. Bueno, nosotros esperamos que para los meses de septiembre, octubre, ya estemos haciendo pruebas con agua. Para eso tenemos que terminar de colocar los blindajes en el vertical, que es el tubo que trae el agua desde el embalse hasta acá, hasta Casa de Máquinas, hasta la turbina. Eso muy posiblemente lo estaremos logrando en septiembre. Y las pruebas se van haciendo paulatinamente, es decir, no empieza a hacer chequeos a baja velocidad, va aumentando y poco a poco irá llegando a la velocidad nominal a 180 revoluciones por minuto para posteriormente sincronizar y entrar a generar. Y Coordinador apoya a los empresarios colombianos. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. ¿Y cómo va el dólar, don José? Nacho, el dólar tuvo un comportamiento hoy relativamente a la baja. Es muy importante, obviamente, el movimiento de hoy de la moneda norteamericana en el mercado colombiano, sobre todo por una razón, Nacho, porque hoy se conoció el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal. Hoy tuvo un máximo de 4.437, un mínimo de 4.404, se movió en una franja de 30, un poco más de 30 pesos y cerró a 4.425. Pero como le decía, hoy en horas de la tarde se conoció un aumento de 75 puntos básicos, o sea, de 0.75% en la tasa de interés de referencia para los Estados Unidos. Esto obviamente va a tener incidencias en el precio de la moneda colombiana, pero eso lo conoceremos en el día de mañana, porque hoy por hoy, con lo que se conoció de la Reserva Federal, la tasa de interés para ese país a partir de hoy es del 2,5%. Hace un año esa tasa de interés era del 0.25%. ¿Y en cuánto subió en Colombia? ¿De cuánto subió en cuándo? Debe subir esta semana. Ya hasta me han dicho que va otro punto para arriba, mínimo. Pero hay quienes hablan de 3/4 de punto, aunque no, le voy a decir sí, un puntico. Bueno, sería demasiado. Lo dijeron hoy. ¿Qué reacciones hubo frente a la muerte de Darío Gómez? Reacciones, pero le tengo básicamente cifras, Nacho. Las reacciones se las tiene José Luis Alarcón. Entonces Alarcón, cuénteme cuál es una reacción. Yo le dije que hoy venían también de Corbata de Cultura y bueno, y la situación que nos compete hoy, que es Darío Gómez. Nacho, mire, hay una secuencia seguidita de 3 artistas importantísimos. Yo quiero empezar con Johnny Rivera, quien manifiesta que le duele mucho, el luto total es para el género de la música popular, porque se va el papá de los pollitos, como lo dice Johnny Rivera. Escuchemos. Estoy impresionado con esta noticia. Es el papá de nosotros, Dios mío bendito. El género está de luto completamente. La pérdida más grande que hemos tenido, de verdad. Darío Gómez fue el que nos abrió el camino a todos, completamente. Es el papá de nosotros. Y un hombre que compartió con él tarimas cuando estaban empezando justamente es Luis Alberto Posada, pero que también reconoce que gracias al trabajo de Darío Gómez, la música popular tocó las fronteras de Latinoamérica y el mundo, y también recuerda los mejores momentos con el Rey del Despecho. Escuchemos. Hoy para mí es un día bastante emotivo, lleno de mucha tristeza por la partida de una gloria grandísima en Colombia, el más grande rey del despecho de la música popular en Colombia, Darío Gómez. Gran hermano, gran amigo, gran colega, tantísimas tarimas que compartimos juntos.
Y las nuevas generaciones no se podían quedar atrás, aquellos que no solamente impactan por su voz, sino también el contexto y la imagen, como Jesse Uribe, que habla justamente del gran legado que deja Darío Gómez. En paz descanse el rey del despecho. Gracias por tantas canciones, gracias por tantos momentos. Que Dios lo reciba como rey. Pues es que no nos podemos enajenar de esta noticia tan impactante. ¿Cuántos años tenía Darío Gómez? 71. Sí, no nos podemos enajenar. Van a ser bastante los comentarios que vamos a tener por estos días. Vámonos para otro evento de ciudad bastante grande. ¿En qué va Colombia Moda? Nacho, vamos a hablar de Colombia Moda, pero alejados de las grandes pasarelas que se están viviendo en Plaza Mayor, que pues también, digamos, allí se vive un gran ecosistema económico. Pero llama la atención lo que también está haciendo Colombia Moda en unión con la Alcaldía de Medellín, y es hacer que la moda sea cercana. Hoy se vivió una pasarela bastante interesante en un lugar donde nunca se había vivido, y es la Plaza Minorista. Allí, cerca de las frutas, de las verduras, de ese trajín diario que se lleva en el lugar, pues la gestora social de Medellín ha impulsado, digamos, este tipo de desfiles donde la llama Moda al Barrio, y lo que hace es impulsar mujeres, cabezas de familia, que se dedican precisamente a esa tradición que ha tenido Medellín. Y es también la parte de los textiles. Y claro, allí también estaba la primera futura dama de la nación, Verónica Alcócer. Fue una pasarela muy interesante, hubo personas de diferentes comunidades, incluso indígenas, LGBT, y en este marco de Colombia Moda, pues acercaron la moda a lo cotidiano en la Plaza Minorista. Me gustan las puestas en escenas. En la moda es para todos, sí, Nacho, sí, más allá lejos de la gran pasarela de Plaza Minorista. ¿Sabe, Nacho? Yo no sé si mucha gente estaba por la Plaza Minorista y de pronto en lo otro que hicieron en el Puente de la 4 Sur. Porque hoy estuve por los lados de Plaza Mayor y no vi tanta gente como se veía normalmente en la fecha. Pues yo acabo de pasar por allá y le digo casi que no llego aquí al canal. Hay mucha congestión de la Plaza Minorista a Medellín, pero aquí al canal Cormuzón, se la pongo así. Me demoré 45 minutos. Viene como el de la Minorista pero aquí es al canal. Porque hay muchos vehículos como parqueados sobre la avenida Guayabal. Eso estaba como loco hoy. Bueno, don Duber. ¿Qué es esa plataforma que van a habilitar? Nacho, mire, pues una plataforma que será habilitada justamente este año para las personas que viven en Santa Elena, para que se puedan registrar. Me está hablando de esa, ¿cierto? Sí, señor. No. Exacto, la de Santa Elena. Tiene varias noticias de plataformas. Es otra con animalitos que está más o menos también relacionada con otra plataforma, pero ahorita le cuento de qué se trata esa otra. En este caso, Nacho, pues es hasta el 5 de agosto se van a recibir como las solicitudes de las personas que vivan allí en Santa Elena y que necesiten el permiso, obviamente, para subir durante los días de fiesta por la Feria de las Flores. Deberán ingresar a la plataforma digital allí en la Alcaldía de Medellín, en la misma página que se ha habilitado, y con la constancia del recibo de pago de los servicios públicos, los servicios públicos, con el número de los servicios, se les va a habilitar ese permiso para que se puedan movilizar durante la Feria de las Flores allí en el corregimiento, porque allá se hacen buena parte de los eventos de feria. ¿Qué está pasando con el Parque Lleras? Nacho, hace más o menos unos 4 meses habíamos dado la noticia de que el Parque Lleras lo van a intervenir. Y muchas personas han pasado por el Parque Lleras y han visto estas lonas verdes. Algunos también se han incomodado, digamos, de parte del comercio y la comunidad que habita en el lugar. Más allá también de la polémica que se tejió el fin de semana sobre que Medellín es un prostíbulo a cielo abierto. Pues mire, las obras que se están allí adelantando se han convertido en un ecosistema para negocios que no son bien vistos ante muchas personas, pero por otro lado también bastante incómodos para las personas que residen en este lugar. Y es que han mencionado las personas que viven cerca y algunos comerciantes que si bien las obras empezaron con bombos y platillos y se mencionó que iba a ser una gran infraestructura para Medellín, lo que ha sucedido, y mencionan ellos, es que han habido algunos retrasos en cuanto a las obras por el tema de infraestructura, el cambio de redes de acueducto. Dicen que si bien habíamos tenido una temporada
de lluvia, los días que han hecho sol, pues ellos manifiestan que no todos los trabajadores están todo el tiempo para poder acelerar las obras. Por esta situación se ha creado una comisión accidental en el Consejo de Medellín para hacer una vigilancia estricta, porque este lugar es bien importante para la economía y el turismo de la ciudad de Medellín. Natalia Urrego, quien es la secretaria de Infraestructura, explica un poco a qué se deben estos retrasos y cómo avanzan las obras. Finalizado el cambio de redes en la carrera 39, vamos a proceder inmediatamente a la pavimentación y esto nos dará entonces un ritmo diferente en la obra y un avance, al mismo tiempo que estamos concentrados acá, en esta parte central del parque, donde hemos avanzado no solamente en las demoliciones y retiros de las zonas duras anteriores que teníamos en el parque, sino también hemos avanzado en la construcción del nuevo diseño. Don José, ¿quién dice que la reforma tributaria no es popular? Porque pues, si no fuera popular, hubiéramos visto marchas, pero no hemos visto que nadie diga nada. Lo que pasa es que la reforma tributaria todavía no la han presentado, Nacho, pero hay que tener en cuenta que el DANE entregó unas cifras en su encuesta de pulso social frente a lo que piensan los jefes de hogar de lo que pagan de sus ingresos en impuestos y lo que deberían pagar. Y resulta que un poco más del 56% dice que destina hasta el 20% de sus ingresos para el pago de impuestos. Y a mí me parece poquito, yo pienso que la cifra es mayor. Pues yo le estoy hablando de un No, le digo porque es que como muchas personas pensaría uno, no le ponen el IVA, no lo consideran como un impuesto, sino que ya lo están metiendo en la cadena, pero usted sume, en un mercado, ¿cuántos productos? El 50% un poco más tienen IVA del 19%, más lo que usted tiene que pagar por su salario, más la retención en la fuente, más, o sea, usted tiene que sumar. Si usted tiene en cuenta todos esos aspectos, es cierto. Eso a la final es mejor lo que dice Nacho, usted, que cobren un impuesto grande y ya. Pero es un 27.6% dice que destina entre un 21 y un 40% de sus ingresos. O sea que ahí ya estamos hablando, si nos vamos hasta un 40%, estamos hablando de un 84% de las personas, de los jefes de hogar. Pero ¿cuánto desearían? Resulta que el 95.6% de las personas, o mejor, el 0.6% de las personas desearía pagar menos de un 20% de sus ingresos en impuestos. Un 0.6, ni menos del 1%, la mitad del 1% desearía pagar menos del 20% de sus ingresos en impuestos. Y esto obviamente es muy diciente porque nos están hablando de una reforma tributaria muy ambiciosa, de 50 billones de pesos, donde en principio han dicho que esperan para el primer año al menos 25 billones. Entonces eso es tocarle el bolsillo, José, a los jefes de hogar, cuentas, a todos. Haga cuentas. Tanquea su motocicleta, está pagando impuestos. Sí, claro. Va a mercar, está pagando IVA, duro. Sí. Le van a cobrar predial si tiene vivienda propia. Si está arrendando, paga IVA o no paga IVA. No sé si el arriendo tiene IVA. El arriendo... Y Nacho, y agréguele que cuando usted tiene algo arrendado, tiene que pagar la seguridad social y la EP. O sea, si usted se gana más de X cantidad de dinero, tiene un patrimonio, usted paga impuestos. Sí. Sume todo eso y no es lo que la gente está pensando. Eso es mucha más plata. Sí, Nacho. Sí. Pero vuelvo y le digo, para mí lo más diciente es lo que la gente desearía, el deseo de la gente versus lo que se viene. Yo voy con la propuesta de reténgame mi salario el 15, listo, se fue el 15 todo el año, y usted ya sabe, y ya no le toca ir a hacer declaración de renta ni nada de esas cosas. Las empresas, eso cual que declara que impuestos, no, venga, ¿cuánto se ganó este mes? ¿Cuánto facturó? De ahí págueme tanto impuesto. Pero ese enredo que estamos en este país es complejo. Y ya el ministro dijo que ya no iba por los 50, eso habían subido hasta el 75. Ya está hablando de que va a ser progresivo. 25 del 25 en el primer año, 25 en el segundo, 25 en el tercer. Quién sabe cómo irá a ser la cosa, pero estamos metidos ahí en un enredo que nos va a costar bastante dinero. ¿Qué tan raspada está la olla entonces? No, el problema no es que raspen la olla, sino que acaben con la cocina. ¿Usted se acuerda del 4 por 1000? Que eso fue una cosa que raspó la olla bastante. Sigue. El 4 por 1000, José. Usted no ha sumado el 4 por 1000. No, el tema temporal que hay. Estos señores no miran. Esto también puede ser temporal en un concepto, Nacho, y es que, bueno, la propuesta de ustedes es válida. Tal quincena nos quitan todo el sueldo. Pero el problema es que no va a dar abasto. Entonces no va a ser solamente el 15, sino también necesitamos el 30. Y así sustantivamente. El problema de la alcahuetería de pagar impuestos es que la plata. Pero a mí me encantó el comentario de Mananda, me pareció maravilloso.
¿Cómo estará raspada la olla? Sí, la olla está muy raspada, pero perdóneme, Nacho, si estamos en esta situación, ¿cómo vamos a montar 2 ministerios nuevos? ¿Cuánto Así vale es. un funcionamiento de un ministerio? 100 millones de pesos mensuales. Yo creo que por ahí pasa. Mucho más. El edificio, Hombre, computadores, que la secretaria, que este, que listo. Más el presupuesto que necesita para poder ejecutar. Ya no están hablando de 2 ministerios. El gobierno pero no más recorta. que el costo, Nacho, es el mensaje. Es el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de crear los ministerios. O sea, es un mensaje contradictorio versus lo que se está prometiendo. Entonces nos meten Más en que el los costo anteriores que- gobiernos, ¿cuántas agencias montaron? Paralelas a ministerios. No. También desde los gobiernos tienen que ser responsables con el Lo de gasto. los ministerios quedó para el próximo año como reforma, se lo tiene que aprobar el Congreso y esperemos que ese Congreso, como lo habían manifestado, que realmente hagan esa veeduría y ese rigor de si hay que criticar, se el critica. año usted, se lo van a aprobar. El Congreso está Pues a esperemos favor que no del aprueben gobierno. todo. Pero entonces, Esos ministerios se deberían de fusionar. Pero ¿hay los cómo congresos fusionarse? generalmente están a favor de los gobiernos y depende de lo que les convenga a ellos o no, aprueban o no aprueban. Y de lo aceitados que estén o no, obviamente. Falta ver qué tanto vaya aceitada yo el le próximo digo, gobierno al amanecerá y siguiente veremos. congreso. Más No sé, ministerios, más gastos. si el Congreso fuera serio, pues haría las cosas seriamente, pero es que acá, como le dice usted, ese acuerdo de intereses. Habían, por ejemplo, en el acuerdo de Escazú, unos que ya lo habían votado negativo y esta vez es que Y ahora lo votaron votaron positivo. Entonces, mire que es una cuestión de Pero intereses. están congraciando. Yo estoy con usted. Y se van a ir unos intereses larguísimos. Y eso, gastemos más, gastemos. Para eso tenemos el cajero electrónico. ¿Quiénes son? Nosotros. Y así suben los impuestos, y se inventan otro impuesto. Bueno, vamos a hablar de fútbol entonces. Nacional celebra 6 años de muchas... No lo está celebrando, está triste, porque hace 6 años no se gana nada. No, lo que pasa es que hace 6 años ganó el segundo título más importante de su historia. Pero 6 No, años ya eso es Nacho, parte de la historia. No, estamos de conmemoración. No, No, uno conmemora las triste cosas. porque perdió Pero- hincha del ¿Pero equipo. por qué? Pues no sé qué relevancia tenga acordarme que yo gané sexto de bachillerato. Pues. No, pero Nacho, cuando usted se gradúa, hoy estoy si usted se conmemorando gradúa, que doctorado, gané usted lo va a sexto. recordar. Como Nacho, yo no es fui que buen ese estudiante, bachillerato. yo perdí No. tercero y quinto. Entonces yo estoy conmemorando que el segundo quinto casi que no lo pierdo. Estamos hablando de la Copa Libertadores, Nacho. La Copa Libertadores no es una piñata, no, señor. Nacho. La Copa Libertadores es un doctorado. Usted se gradúa del doctorado y no recuerda el por Se qué. quedan viviendo el pasado. Vea, Nacho. Pero es que el pasado es lo que nos forma. ¿Usted cree que la gente va a recordar a Darío Gómez por lo que va a cantar mañana, sino por lo que ya cantó? Nacho, vea, desde Claro. el 31 de mayo de 1989 hasta 2016, siempre se conmemoró el 31 de mayo como la fecha de la primera Copa Libertadores de Nacional. Eso ya sabes, y llegó porque nunca más en la vida. Porque en 2016 llegó la segunda el 27 de julio. Oiga, Entonces, ya ahí había venga, que Jorge, meterlo. entonces la segunda también la conmemoran. Claro que sí, Duber, porque son de los 3 logros más importantes que ha tenido el fútbol colombiano. Solo se tienen 3 Copas Libertadores, las 2 que ganó Nacional 89-2016 y la que ganó el Once Caldas en el 2004. Lo que pasa es que es la magnitud del evento, Nacho. ¿Cuándo fue la última vez que se ganó el torneo nacional? Este Hace año. un mes. Hace No, hace Nacho, 2 meses. Nacho, es que usted me está comparando R4 Peras con con Ferrari. manzanas. Sí, total, eso no es así. No sé. Estamos hablando de la Copa Libertadores, eso no lo gana cualquiera. Y esto escasamente lo tenemos en el fútbol colombiano. Pero más allá de la polémica o el debate, es el reconocimiento que un histórico que ahorita está entrenando con Nacional hace de recuento de aquella época, de la segunda vez que Nacional tuvo la oportunidad de ir a Japón. Si ustedes lo quieren, escuchamos a Orlando Berrido. Sí, claro. Escuchemos al histórico Orlando Berrido, famoso por el tanto que le marcó agónicamente a Rosario Central en el estadio Atanasio Girardot. Antes de que Pitana diera ese pitazo final, primero que nunca parecía que no iba a acabar y después que fue una sensación indescriptible, algo único que nunca había sentido, conseguir un título de Libertadores y con esta camiseta que aprendí a amar. Ahí está, Nacho. Bueno, que sigan celebrando. Nos ganamos tantas cosas. Somos el Libertadores. rey de copas. No, eso lo hacen los hinchas. Lo que Darío pasa es que la Gómez. Copa Libertadores es la Copa Libertadores. Mire, usted me puso un ejemplo y yo me parece que es válido. Sí. Pero hay una cosa y es que esa música de Darío Gómez seguirá sonando. Claro, ¿Sí o no? por lo que hizo en su historia. Pero el triunfo de Nacional fue en ese momento, ese día ganaron y ese día hasta ahí llegó el triunfo. Hay que seguir por el próximo triunfo.
Sí, pero cuando miren la vitrina, ahí va a estar, Nacho. Sí, no, está bien. Y eso no lo va a borrar nadie. Mire que tenemos mucha experiencia, miren que hemos ganado muchas cosas. Pero eso puede hacerle fiestas. Aquí hace 6 años nos ganamos un torneo. Nacho, pero mire, bacano. Me gusta hasta el punto donde dicen Rey de Copas. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero mire, le voy a cambiar el lente del mensaje. Ganarse una Copa Libertadores no es lo mismo que ganarse la Liga. El mensaje que vaya de parte de esos señores que se ganaron la Copa Libertadores a los que se ganan la Liga y creen que son los máximos ídolos en la historia del club. Y Nacho, salen a hablar mal del club. Nacho, y lo que usted menciona es como pensar que los brasileros no celebran los 3 títulos del Mundial de Fútbol que ganaron con Pelé. No, pero es que fueron hace 50 años. Eso, José, no, más de 50 años. No creo que ellos celebren los guardando las distancias. Celebran el cuento de Pelé. Y además es muy distinto el ejemplo, porque es que esos no están celebrando, ellos siempre van a ir buscando a ganar. Es como Nacho, la goleada de Colombia a la Argentina. ¿Cuántos años hace eso y todavía seguimos cada año machacando? Claro, el 5 de septiembre. ¿Hace cuánto fue lo de Freddy Rincón cuando falleció, que le metió el gol a Alemania y y nos quedamos celebrando el pasado y no son capaces con el futuro. Es que es la historia que tenemos. Después de este programa le garantizo que me voy a ir a ver el 5-0 a celebrar. No, Nacho, esa es la historia que tenemos. Y en unos años vamos a vivir del gol de James a los uruguayos. Eso va a ser así. El gol de James. Venga, hablemos. De hecho, vivíamos del gol de Freddy Rincón hasta el gol de James. Hasta el gol de James. Alborotarlos porque ellos seguirán. Y antes vivíamos del gol de Chile. Marcos Col. Marcos Col. Vivimos de recuerdos. Donde hay poco rebaño, con cualquier vaca se celebra. Oiga, don José, ¿qué está diciendo el Centro Democrático? ¿Cuáles son las protestas? Vea, Nacho, el Centro Democrático, nada menos la bancada del Centro Democrático tiene 3 propuestas que presentaron ahora o que van a presentar en esta legislatura, y obviamente en momentos en los que se está hablando de reformas y demás, pues ellos también salen a sacar pecho sobre las propuestas que ellos tienen. Obviamente ahora son minoría, las presentaron cuando eran mayoría y no se las aprobaron, pero ahora lo están mencionando, Nacho. Mire las propuestas que tiene. Una tiene que ver con la reducción del número de senadores y representantes a la Cámara. La otra con la disminución del salario. Y la última con la reducción en el periodo de vacaciones. Entre otras, lo que le están mandando un mensaje a Roy Barreras es que, oiga, eso no es solo suyo, eso nosotros lo presentamos hace 4 años y ustedes lo hundieron. Vea a Paloma Valencia, Nacho. Después del estudio hemos concluido que lo mejor es revivir el impuesto solidario, impuesto que propuso este partido durante la pandemia del 20% de los salarios y que aprobó el gobierno nacional y que infortunadamente la Corte Constitucional tumbó. Vamos a hacer ese impuesto que reduce de manera instantánea a los congresistas actuales 20% del salario, que irá para un bono solidario del que les estaremos hablando. Y al mismo tiempo, a partir del siguiente periodo legislativo, los congresistas tendrán un tope máximo de 23 salarios mínimos y los reajustes del salario serán en los precios nominales de lo que aumente el salario mínimo. Ya. Sí, señor. Es que rapidez me tiene que enseñar. A veces uno con estos aparaticos y monta uno preguntas. Duber pertenece a esa nueva generación que es tecnológica. En parte, porque todavía no bailo TikTok. Mis estados, y era que le estaba transmitiendo el mensaje a otra persona aquí en la empresa para que me ayudara con la cotización y lo puse en mi estado. No, bueno, van a llegar más ofertantes. No, tengo que bloquear eso de estado y todas cosas. Ya no más tecnología. Bueno, venga, entonces, Brasil invicto. Brasil invicto, la segunda invicta del torneo. Muy bien. ¿Sí? ¿Y entonces la final quién va a ser? Colombia-Brasil, las 2 invictas. ¿Y cuál es su veredicto? Difícil. Pero Brasil con valla cero en el momento, no le ha metido goles. No le ha metido goles. A Colombia sí le ha metido goles, sufre también mucho, como lo sufre todo el fútbol colombiano, mujeres, hombres, niños. Estamos metiendo ritmo a este programa. Wow. Ese es el cambio de frente de Ángel, que fue la autora del primer gol de Brasil. La duda. Sí, Nacho. Pero ¿cuándo es esa final? La final es el sábado, Nacho. El sábado en horas de la noche en la ciudad de Bucaramanga. Y la expectativa está ahí. Mire, ¿qué nos queda? Repasemos un poco cómo juega el combinado de Brasil por su folclore y todo lo demás. Digamos que va a sobresalir siempre y va a sacar la parada en nuestro continente. Pero con ese modelo europeo que está manejando hoy este equipo, está súper de mayores, y que con los recursos que tiene, que son limitados por el tema de la escasez de la continuidad del fútbol, no por el talento, porque talento tienen, van a buscar quitarle el título a Brasil, que de las 9 Copa Américas que se han ejecutado, Brasil tiene 8.
Va por la octava, tiene 7, va por la octava. ¿Brasil tiene liga en su país? En todos los sentidos habidos y por haber. No, pues ligas regionales, que son las interinas de cada estado, tiene la Liga del Brasileirado y sus mejores jugadoras están militando en el fútbol del exterior, o en Estados Unidos o en Europa. Antes es que ha hecho mucho Colombia. Bueno, señores, ¿qué más tenemos por hablar? Cuenten, a ver, María Andrea ya terminó. Sí, Nacho. Se puede ir para la casa. El doctor Ella no va para la casa. No, a mí me falta todavía, Nacho. Cuente, a ver. No, porque también hoy hubo declaraciones de Daniela Montoya, la capitana del equipo, una de las históricas que ya ha jugado Mundial y Juegos Olímpicos, y habla justamente del duelo que tiene ante las brasileras. Es el todo o nada, no se van a guardar nada las colombianas y saben y entienden que ya cumplieron el objetivo. ¿Cuál es el objetivo más importante de fondo? Levantar la Copa América. Escuchemos. No nos preocupa nada, yo creo que estamos donde queríamos estar, realmente sabíamos que la final iba a ser con Brasil, yo creo que uno tiene que visualizar todo en la vida y decíamos de ese momento, ahora queda disfrutarlo, entonces sinceramente el equipo está enfocado, muy mentalizado de que queremos esa copa y esta es nuestra oportunidad y nos la merecemos más que nunca. Interesante la propuesta que está haciendo el alcalde Daniel Quintero en la actualidad. Creo que... Sí, interesante, Nacho. A mí me parece que le está dando la razón a los organismos de control. Sí, pero igualmente, José, pues hombre, que los políticos, sabemos que los políticos, los alcaldes, gobernadores, participan en política, así no se los permita. Entonces quitémonos que puedan participar. Sí, Nacho, pero el alcalde investigado, eso que lo hubiera hecho otro alcalde que abiertamente no se haya marcado, Claudia López, hasta el de Cali, o no sé, el de Barranquilla. Pero el que... Hay alcaldes que no están investigados. Pero sancionados por este tema. Pero por este tema, no como Daniel Quintero. Entonces me parece que puede ser, pero no era la persona indicada. Pero por su experiencia y por lo que vivió, pues se la jugó y a mí me pasó esto, yo pues, debería pasar esto. Pero ¿sabe cuál es el problema, Nacho? ¿Cuál? Que es que mientras ellos estén ahí tratando de promover política, están actuando la política con recursos de la gente, de la ciudadanía como tal. Mire, ese es un problema. Y el segundo problema es lo que vivimos en Colombia en determinado momento, con las dos reelecciones que tuvimos, la de Álvaro Uribe y la del presidente Santos. Se desconcentran completamente de su mandato porque están mandando pero haciendo política. Eso es para una reelección. Ajá. Ahora bien, un alcalde, un gobernador, ¿será que se desconcentra por estar apoyando? Pues yo le tengo la respuesta, Nacho. Dar funcionarios como los secretarios que él desmontó, el de seguridad y el de convivencia ciudadana, para apoyar la campaña de Gustavo Petro, creo que eso es un lenguaje muy claro de qué es lo que se aspira, lo que se hace en esa campaña. Yo diría que no es ni siquiera el presupuesto, porque el presupuesto se puede cuidar y quizás no utilicen el presupuesto público para las campañas. Yo digo que tiene que ver más... Pero espere, ya termino. Yo creo que es más la capacidad de influir del personaje, en este caso el alcalde, que sí puede tener capacidad de influir en los ciudadanos con sus comentarios a favor o en contra de un candidato. Entonces, yo no lo vería tanto por el tema económico, que muy bien, sí también se ha protegido porque existe el tema de ley de garantías para tratar de proteger el erario público, que se desvíe, pero yo digo que es más como en esa intención de los comentarios. Yo creo que ¿es preparar el terreno para las próximas elecciones? No sabemos. Y yo difiero de ver con lo de los presupuestos, Nacho, eso es delicadísimo. Usted se imagina a todos los alcaldes del país haciendo ochas y panochas con el presupuesto para sostener sus cuotas. Nuestro primer invitado ya está aquí. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la primera mesa opinión de Antioquia. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación? En Esto Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos 310-665-8193. Doctor Oscar Giraldo, ¿cómo está usted? Supremamente bien, Nacho, muy bien, gracias a Dios. Me alegra esa energía positiva. Hablemos un poco de un tema que muchos colombianos lo tenemos en la cabeza y no entendemos. Con el derecho en Colombia.
con el proceso penal? Aquí cantidades de veces lo hemos dicho, ¿por qué no lo meten a la cárcel? ¿Por qué salen tan rápido? ¿Qué está pasando en Colombia, en especial con el proceso penal? Bueno, en Colombia el proceso penal es un tema muy complejo, muy complicado. Yo lo decía en el programa anterior, es un problema de la política criminal. No es un problema del INPED, de la institución en particular, es un problema de la política criminal del Estado. Entonces, casi que repitiendo lo que dije en un programa anterior, la política criminal del Estado está diseñada para llenar las cárceles de gente. Y eso tiene unas implicaciones supremamente fuertes para los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen menos recursos. Que, por ejemplo, en algunos casos, la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que brinda asesoría jurídica a aquellas personas que no tienen, los defensores públicos son buenos, la mayoría, pero no tienen esa capacidad de atender la cantidad de casos que tiene cada uno de ellos. Entonces, eso hace que los ciudadanos que no tienen con qué pagar una defensa técnica, se les convierta el proceso penal en todo un calvario, en algo supremamente complejo, complicado, que implica mucho sufrimiento para las familias, y vuelvo y repito, especialmente para las personas que no tienen con qué pagar una defensa técnica. Entonces, eso uno diría, obviamente en Colombia tenemos una situación caótica, complicada, tenemos una crisis carcelaria, pero todo este tema no es de una institución en particular. Eso es un problema generalizado de la política criminal de nuestro país. Cuando nosotros seamos capaces de enfrentar, de analizar la política criminal como una política que no esté orientada a meter a la gente a la cárcel, ese día vamos a poder solucionar ese problema. Hoy obviamente la situación se ha desbordado y se ha salido de control, que es lo más terrible. A mí me decían, de hecho me llamaban hace 8 días a preguntarme que yo qué opinaba del INPED. Yo no tengo nada contra el INPED, me parece una institución maravillosa, pero ellos simplemente son un eslabón al que le han tirado el problema. Ellos solo no pueden solucionar eso. No es que el INPED sea corrupto o que no. Lo podrían cambiar por cualquier institución y el problema va a pervivir, va a seguir, porque mientras en un establecimiento carcelario que es para 1000 personas, el Estado tenga que meter 4000, o mientras las estaciones de policía estén llenas de personas, donde en unos espacios muy reducidos están durmiendo 40, 50 personas, entonces el problema va a continuar. El problema es supremamente delicado en el tema penal en Colombia, y yo esperaría realmente que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto, que se vuelva mucho más proactivo y que entienda que este es un tema que tiene que darse un cambio de política, que la gente de la Fiscalía, desde ese cambio de la política criminal, entiendan que no es necesario mandar a todo el mundo para la cárcel, que no es hacinar, que no es bueno el fiscal que más medidas de aseguramiento logre, no es bueno. Para lograr justicia no hay que meter mucha gente a la cárcel. De hecho, si uno mira hoy cómo se están comportando todo este tema de la política criminal en algunos estados, entonces vemos que en algunos países europeos la crisis es al contrario, no hay gente para meter a la cárcel. Pues, qué tan raro, mientras aquí las cárceles están sobrepobladas y en Latinoamérica en general pasa eso, ustedes se dan cuenta de las noticias todos los días, en algunos países europeos las cárceles están despobladas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa muchas cosas. Podríamos pues obviamente pasar aquí hablando todo el programa de eso, pero el tema es, un sustituto de la cárcel es la educación. Mejore la educación, ¿cierto? En la medida que nosotros mejoramos los índices de educación, obviamente menos gente va a ir a las cárceles. Aquí Nacho y amigos de la mesa, nosotros tenemos un problema gravísimo. En Colombia, el 29% de los jóvenes son ninis.
ni estudian ni trabajan. Esto se empeoró pues obviamente por el tema de la pandemia. Y eso va a ser un problema muy grande si como sociedad no lo enfrentamos. Y eso va a tener unas connotaciones porque nosotros como sociedad creemos que el derecho penal va a ir y va a solucionar todos los problemas de seguridad. Nosotros pensamos que simplemente pues los índices de robo de celulares se disminuyen teniendo una ley que meta más gente a la cárcel, y eso no es así, eso no es así. El tema de la cárcel y el tema del proceso penal tiene que ver con muchísimas variables, no es solamente el Código Penal, no es solamente el Código de Procedimiento Penal, es un tema mucho más comprensivo, y aquí obviamente no lo entendemos de esa forma. Y entonces, adicionalmente, eso que se dice de que hay muchos inocentes en las cárceles, ¿es real? ¿Sí o no? ¿Y cómo se puede, con qué argumentos se puede sustentar de que hay muchos inocentes en las cárceles? Mire, yo diría lo siguiente. El sistema, la política criminal de Colombia está diseñada para que mucha gente esté en la cárcel. Mucha gente, para que las cárceles de hecho estén así. Aglomeradas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, los policías que nosotros tanto queremos, ellos tienen, si por ejemplo cogen a un delincuente y a un presunto delincuente y a esa persona le dan medida de aseguramiento, ellos tienen unos premios, ¿cierto? Entonces, si los fiscales logran más medidas de aseguramiento, eso le da unas estadísticas positivas. Todo va en función de la cárcel. El funcionario público que está en ese trabajo dentro de la rama judicial es muy bueno en la medida en que con su trabajo, con su labor, lleve más gente a la cárcel. De hecho, ustedes, por ejemplo, miran lo que en muchas oportunidades dicen, la forma como critican injusta, desde mi punto de vista, a los jueces de control de garantías. Mire, ¿por qué dejó a ese ladrón libre? Entonces la gente ahí mismo dice, no, es que no hay justicia, es que no existe. Porque la misma sociedad tiene en la cabeza, piensa que lo mejor es que cualquier persona vaya a la cárcel, y resulta que no. Aquí hay un tema de derechos fundamentales, la libertad es muy importante, y lo que los jueces en esos casos tienen que hacer es hacer un análisis muy equilibrado si realmente es necesario que una persona de estas vaya a un establecimiento carcelario. Y creo que la política debería cambiar en unas formas, en unas cosas muy simples. No la ley, pues cambiarla como tal, que sí hay que hacer cambios en algunos aspectos fundamentales, pero yo creo que en el tema de la operatividad del sistema sí debería cambiar. Por ejemplo, no dar premios, entre comillas, ni que las estadísticas mejoren al funcionario judicial o al fiscal que más gente mande a la cárcel, porque eso no ayuda para absolutamente nada frente a la justicia. Justicia es otro tema diferente. ¿O eso no mide eficacia tampoco? ¿Perdón? ¿O eso no mide la eficacia del sistema? No mide la eficacia. De hecho, uno diría, hoy como está el sistema, eso antes ayuda a perpetuar la injusticia, lo que tú decías. Es que el problema es que, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo aquí, si tengo tiempo obviamente, y es el siguiente. Ahorita hay una ley que es la ley 1098, que aprobaron hace unos años para combatir estos grupos delincuenciales organizados. Y en esa ley, una persona se le vencen los términos a los 400 días. Es decir, una persona de esas le dan una medida de aseguramiento, la meten a la cárcel, en muchas ocasiones, en unas condiciones infrahumanas. O sea, si ustedes fueran como periodistas a eso, no hay condiciones para que la gente duerma, para que la gente entre a los baños, para que la gente esté dignamente, unas condiciones infrahumanas, y una persona tiene que esperar 400 días para que le radiquen un escrito de acusación. Son 400 días, eso es una barbaridad. Y si la gente no tiene los recursos, aquí hay gente, por ejemplo, de los pueblos, 400 días no tienen una visita, y en una cárcel todo vale.
O sea, no es que aquí en las cárceles en Colombia, en la gran mayoría, los minutos de celular todavía están a más de 2.000 pesos, ¿cierto? O sea, mientras nosotros llamamos a 10 pesos o menos, en una cárcel un minuto de celular vale mucha plata. Y entonces, todas las personas no tienen con qué sufragar esos gastos. Ese es un tema que se convierte en algo totalmente que va en contra de las personas más humildes, que afecta los derechos fundamentales, que aumenta el sufrimiento. Entonces, por esa razón, por ese motivo, hay que cambiar la política criminal. No es que más personas estén en la cárcel, no, es diseñar un sistema que realmente vayan a los establecimientos carcelarios aquellas personas que sí en realidad tengan unos motivos y unas razones eficaces para estar allí. Abogado, pero se ve de todo. Usted no está hablando de las personas inocentes que van a la cárcel, pero también uno hay veces ve casos donde presenta la fuerza pública el que fue capturado 10, 15, 20 veces y por el mismo delito. Y hay que decir... Y constantemente está saliendo. Sí, ¿cómo entender esa paradoja? Unos que entran no salen y son inocentes y otros que los cogen, como decimos, con la mano en la masa y 20, 25... Claro, lo que pasa es que ese es otro tema. Pues ese no es un tema... es un tema muy específico. Hay personas en las grandes ciudades que viven, por ejemplo, el raponeo. Pues, y todos los días salen a trabajar, entre comillas. Y entonces... salen a ver qué raponeo y están organizados y están en eso. Obviamente hay que combatir ese tipo de criminalidad, pero hay que combatirla en forma eficiente. Esas personas, mire, muchas veces ese raponero sale y se roba pues cosas que no tienen mucho valor, pero que la sumatoria sí afecta a la sociedad, afecta a los comercios, afecta a las personas que salen al centro de Medellín. Usted no puede salir tranquilo porque hay mucha delincuencia. La sociedad tiene que prepararse para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Cómo combatir eficientemente esas personas que salen todos los días a trabajar? Tenemos que prepararnos como sociedad para hacerlo. ¿Es la cárcel? Hombre, yo lo pongo en duda. Un raponero de esos... que sale por ahí a robarse sus 10.000 o sus 15.000 pesos, pues lo meten a la cárcel y allá va a salir es con ganas de salir a matar, ¿cierto? Porque allá sí aprende, allá sí hace el curso, allá sí hace el curso, a la maestría y el doctorado. Entonces, muchas veces estas personas, que es muy aburridor que a uno le roben el celular, es supremamente desgastante para la sociedad, pero nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos en una forma muy abierta entre todos como sociedad si es eficiente que este raponero lo metamos a la cárcel para que de allá salga a los 2 o 3 años convertido en todo un criminal, que haga el curso y que salga no solamente a seguir ejerciendo esa profesión entre comillas, sino a cometer crímenes mucho más delicados. Entonces el problema no es tan pacífico que nosotros podamos decir, oye, mire, es que simplemente tome esta medida o no. Como sociedad tenemos que hacer un balance y preguntarnos quién es el que debe estar en la cárcel. Yo siempre insisto, hoy es muy fácil meter a una persona a la cárcel porque, vuelvo y lo repito, y me van a decir pues críticas por esto, pero... hoy podemos enviar a la cárcel a una persona sin ninguna prueba. O sea, que eso es lo más grave. El procedimiento penal permite hoy, de hecho, si uno como abogado en una audiencia habla de pruebas, en una audiencia de esas preliminares, te van a decir, mire, este tipo no sabe nada, ¿cómo habla de pruebas? Porque realmente no se requieren pruebas para que una persona vaya a la cárcel. Entonces, lo que creo que hacer es que yo no tengo la solución mágica, ni mucho menos. Si la tuviera, pues ya lo hubiese dado hace ratos. Pero lo que sí hay que hacer es algo en el cual la sociedad reoriente la política criminal y no tenga tanta gente en la cárcel. Es que ustedes, por ejemplo, miren
lo que pasa hoy en muchas regiones. En muchas regiones vemos, esto viene desde la década, primeros años de los primeros años de los 2000, ¿cierto? Se empezaron a hacer todas esas operaciones donde cogían a muchas personas, 15, 20, 30. Hoy todavía hacen ese tipo de cosas. ¿Cuántos de esos realmente son los responsables de organizar esos grupos? ¿Cierto? ¿Cuántos realmente son? O sea, como sociedad sí se justifica que esas personas vayan a la cárcel, porque seguramente algunos, o la mayoría quizás, pero son marginalmente los que están ahí. Es el campanerito, es el que está por ahí, que ayudan obviamente, sí, pero no son las personas realmente que están manejando esos grupos. O sea, los que están manejando los grupos, pues, miren lo que ha pasado. Mucha gente a la cárcel bajo esa modalidad y los grupos están operando normal, ¿cierto? Quizás hoy están haciendo más daño que antes y el Estado ha cogido mucha gente, hay mucha gente de esta en la cárcel, entre comillas. Entonces, eso quiere decir que muchas personas de estas, obviamente, llegan al sistema carcelario sin que existan los motivos suficientes para ello. Las personas que tengan dudas con esto, ¿dónde pueden comunicar con usted? Mi teléfono y mi correo electrónico, Nacho, por ahí está todos mis datos. Ahí están mis datos. OscarGiraldoTorres@gmail.com es el correo para que... Y el teléfono, me llamaron mucho la semana pasada. 464-7682. Sí. Este es un tema muy apasionante, es un tema bastante... y no solamente apasionante, sino que es muy controversial, muy controversial. Sí. Cuando la gente siempre quiere ver al delincuente en la cárcel, pero la gente no se imagina la tragedia que es eso de la mayoría de las personas en la cárcel, ni las personas que están por unas cosas que uno dice, pues, ¿cómo están en el sistema penitenciario por esto? Así es. Y es factible que el que tiene el familiar que dice es inocente en la cárcel, después de buscarlo a usted, vea más cerca la salida de este familiar de la cárcel. Lo que pasa es que eso no lo puede garantizar ningún abogado. O sea, el abogado tiene que ser muy, muy claro y muy serio en eso, porque primero, ningún abogado se puede comprometer en tener unos resultados. Es que yo lo voy a sacar de la cárcel, eso no lo puedo hacer yo, ni creo que la mayoría de abogados lo puede hacer, porque ese es un acto de responsabilidad. Primero, porque quien toma esa decisión es un juez de la República, ¿cierto? Y hay dos partes que tienen, entre comillas, igualdad de oportunidad de convencerlo, la Fiscalía y el abogado. Entonces, es factible que la Fiscalía haga un muy buen trabajo y lo convenza de que efectivamente esa persona es culpable. Entonces, frente a eso, mi tarea como abogado no puede ser, ni bajo ninguna circunstancia, prometer un resultado que es factible que sí, en la mayoría de veces lo logro, pero muchas veces uno no puede decirlo así bajo ninguna circunstancia. De hecho, lo primero que hay que hacer frente a las personas, porque esto es un tema muy delicado, es ser muy claro. Y muchas veces, cuando no hay claridad, la gente deposita la confianza, pero hay una probabilidad, obviamente, que la persona, todos los abogados, yo no conozco un abogado que no haya perdido un caso. Pues todos han perdido... En las películas nomás. En las películas, sí, pero en la vida real, todos los abogados, sí, claro. todos. No hay uno pues que diga, no, yo me los he ganado todos. Y muchas veces uno ve unos, pues, que uno dice, son fallas de unos abogados muy prestantes porque de pronto cogieron el camino equivocado. Es que un proceso penal es una lucha entre dos instituciones donde uno está presentando elementos materiales al principio y después eso se convierte en pruebas. ¿Y cómo hace usted para que ese tema llegue efectivamente al juez? ¿Y cómo lo convence de que usted sí realmente tiene la razón? Porque eso es lo más importante. Entonces, para responder en forma tu pregunta,
es simplemente aquí no se pueden comprometer bajo ninguna circunstancia con resultados, porque eso es un tema que cuando uno dice, no, este proceso es muy fácil, y usted muchas veces da un poquitico de ventaja y por ahí se le fueron y le condenaron al cliente. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, muchas gracias a ustedes, hombre, muy amables por invitarme y espero seguir viniendo por aquí con mucha frecuencia. Bienvenido siempre. Vamos a hacer una breve pausa. El doctor Valdivieso está muy juicioso por allá. Vamos a hablar con él. Así se está viviendo en este momento el sepelio de Darío Gómez. Tenemos imágenes, ya mucha gente yendo a acompañar, están por allá cercanos y pues me imagino Coliseo que Yesid. ¿Hasta cuándo va a ser estas? Hasta el sábado, Nacho. Son 11 de la mañana. 2 días y medio, Nacho. Estamos hablando de casi 60 horas. Bueno, pasen su tumba. Tremendo artista. Doctor Valdivieso, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Mucha preocupación en Colombia por el incremento de casos de COVID y muertes. ¿En qué está la situación? Bueno, el gobierno emitió una resolución en la cual recomienda el uso de tapabocas en los medios de transporte. Eso nos parece muy bien. Hay que decirle a la gente que no solamente lo debería usar en los medios de transporte, sino en los sitios de aglomeraciones, como cuáles, como por ejemplo los centros comerciales, como por ejemplo los bancos, las instituciones del gobierno, donde son recintos cerrados, Nacho, y hay aglomeración de personas con fines de protegerse. Sí. Y las personas que tengan síntomas respiratorios les solicitamos que se los pongan en cualquier lugar para que protejan a los demás del contagio. En cuanto a la viruela del mono, pues también podemos decir que el tapabocas también de alguna forma protege de ese contacto de la viruela del mono cuando uno no está muy en contacto pues con las personas, pero de todas formas la vía aérea podría ser una forma de contagio, en especial para personas que tengan, por ejemplo, SIDA o que tengan alguna inmunocompetencia. Entonces, a esas personas les hacemos un llamado de que usen el tapabocas además, porque hay que protegerse. Tenemos algunos casos de viruela del mono y no sabemos cómo se comportará eso en los próximos días. Sabemos que la OMS, ustedes saben, ya habla de una situación compleja por la viruela del mono, sobre todo en Europa. Entonces la recomendación es que se usen los tapabocas. ¿Esto es de nunca acabar o qué? No, lo del coronavirus alguna vez, yo creo que en unos meses más podremos liberar, porque ya pasará esto de las variantes Omicron y debe estabilizarse, probablemente hacia el final del año. O podría pasar el camino contrario, que salga una nueva cepa, ya bien complicada. Pero la verdad es que, por ejemplo, la viruela del mono no tiene complicación grande, como sabemos, en términos de muertes, y es una enfermedad, la viruela del mono, que está más suscrita a la población homosexual masculina, o sea, a los hombres que tienen relaciones con hombres. Y que no es por vía aérea, doctor. Bueno, pero es que por vía aérea hay esa discusión. No estamos seguros de que no se transmite por vía aérea. Ahí hay una duda y por eso se recomienda a esa población susceptible que tiene inmunosupresiones, por ejemplo, los enfermos de SIDA o los enfermos o los que tienen trasplantes, personas de esa naturaleza, que usen el tapabocas también para protegerse de eso. Obviamente, el paciente infectado por viruela del mono tiene que aislarse por 3 semanas. Eso es otra cosa que quería puntualizar. 3 semanas de aislamiento. Sí, cuarentena de 3 semanas. Óigame, doctor Valdivieso, si yo me hago una rinoplastia, ¿puedo usar tapabocas? Sí. Entre otras cosas, mucha gente se ha hecho rinoplastia en estos meses. Aprovechando el tapabocas. Aprovechando el tapabocas porque la gente no sabe que tiene rinoplastia. Tiene toda la razón, claro. Entonces se tapa la Nadie sabe que se operó la rinoplastia. Y nadie se acuerda de la cara que tenía antes de la pandemia. Exactamente. Entonces, miren, aquí les traje unas fotos para hablar de cirugía de la nariz, que es la rinoplastia. Miren, entonces, los cirujanos plásticos podemos quitar, queridos pacientes y queridas pacientes, cualquier cosa en la nariz, por ejemplo, como esas protuberancias que tiene la gente en la nariz, como esas montañitas que se llaman las jivas, y vemos ahí que le he quitado a una paciente, la imagen de la izquierda tiene su jiva, la imagen de la derecha ya no la tiene, y una nariz que también hemos mejorado un poco en la punta de la nariz. La siguiente foto, esta sí es una niña que básicamente mejoramos punta de la nariz afinándola y levantándola un poquito.
una nariz muy grande, un caso de lo que llamamos nosotros rinomegalia, y hemos reducido un poco ese largo de la nariz, le hemos levantado un poquito la nariz. Hay que recordar que la nariz en Nacho, lo importante es que cuando uno lo ven, después de cierto tiempo, parezca que uno no tiene cirugía. Sí, señor. Sí, o sea, se vea muy natural. Entonces, ya uno dice, esa nariz te le va como diferente. Y uno dice, no, si es la nariz que siempre he tenido. Mentira, se operó. Pero esa es la idea de la rinoplastia. Por ejemplo, María Andrea, en ese caso, ¿cierto? Que no sea un cambio tampoco dramático. Usted me la está mirando muy fijamente. ¿Qué cambio dramático le vamos a hacer a María Andrea? No, María Andrea tiene una nariz espectacular. Me pongo de perfil. Ah, no, ya la callaron con Pero eso. Pero además no es solo para las mujeres, también para ustedes, el que necesite la nariz. Es una cirugía para los hombres, muchísimos hombres. De hecho, yo creo que en nariz sí es mitad y mitad. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Doctor, ¿qué tanto duele esa...? Eso duele, eso no duele. No es una... ¿O es incómoda? No, es incómodo, pero no es doloroso. Ningún paciente de nariz después de la cirugía se debe quejar. El día de la cirugía de pronto, estás recién operado, pero no se debe quejar de cirugía de nariz, casi nadie se queja. Va a aparecer ahí en sus pantallas nuestros teléfonos, ahí están. El celular 300-212-5904, puede mandar mensaje de WhatsApp a este celular y responderemos agendando la consulta. Y el fijo 444-8818, estamos en salud y servicios para atenderlas y atenderlos como ustedes se merecen. Y nariz es una cirugía espectacular. A ver, ¿qué le vamos a hacer? A ver, mira, ¿Qué necesito yo? ¿Usted qué le recomendaría a Duber, por ejemplo? Un combo. Yo sé que No. Pero ¿qué le, por ejemplo, no, tú tienes buena nariz. No requiere nada. Un poquito, ¿no? Pero no más. Sí, no es mucho tampoco. Porque mira tanto, está muy Pinocho. ¿Ah? Un poco grande la nariz, pero es muy poquito. ¿Será que nos está diciendo mentiras, Duber? Para dejarla... Engordando las cifras. Doctor Valdivieso, la cirugía de la rinoplastia está asociado a corregir cornetes y que hay veces... Se puede hacer. La pirámide nasal. Sí, se puede hacer. Los otorrinos o los cirujanos plásticos podemos hacer cirugía, por ejemplo, de los cornetes, que es aquella tejido que tenemos dentro de la nariz que tapona la entrada de aire. Yo tengo eso. Y la desviación de tabique también la podemos operar, o los otorrinos o los plásticos, claro. Son cosas que... ¿Y esa de cornetes en qué consiste? Generalmente hacemos turbinoplastia, que es fractura. El cornete es un tejido eréctil, es como el pene, y es hueso eréctil. Entonces uno lo fractura, y al fracturarlo, él se fibrosa y disminuye su tamaño. O se podría hacer turbinectomía, que es retirar el cornete. Pero generalmente uno lo que hace es fracturarlo, y al fracturarlo, entonces, él se disminuye y se cicatriza y queda mejor. Entonces es con anestesia. Pero es que estoy preparando al doctor Alarcón. Sin anestesia no me puede. ¿Para qué sirve el cornete? Bueno, los cornetes son una de las formas en que el aire se calienta un poco al entrar en la nariz. Sí. A él ya le dio ardor. Ya me dolió. Como digo, el cornete, al tener un paso de sangre importante, entonces él calienta el aire. Si no tuviéramos todas estas estructuras, probablemente nos resfriaremos un poco más, porque no habría todas estas estructuras que calientan el aire a la entrada, pues, del mismo para respirar. Claro, tiene su función, ¿no? Alguna función tiene. No mucha, pero... Le recomiendo, quítese los cornetes. No me toca. Y le voy a decir una cosa. Y la organización. Se hace el retoque. Con mucho gusto. Lo hace y le digo una cosa, no es doloroso. No es doloroso. Nacho ya lo hizo. A falta de una tengo 2 rinoplásticas. Entonces, y les digo, no duele, pero son unos cuidados iniciales al principio. Eso que yo me las hice pues, cuando era muy joven. Que duele. Yo me la hice fue porque tenía el tabique completamente desviado. Yo no respiraba, era nada y ya era por la boca. Entonces, de una vez aprovecharon y me hicieron la parte exterior, porque creo que si a uno le van a hacer tabiques, pues de una vez aproveche y se le pone lo otro. Sí, hay muchos cirujanos que lo hacen así, realmente. Eso es usual, claro que sí, se puede hacer, claro. Bueno, doctor Valdivieso, entonces, Duber, usted está bien, María Andrea está perfecta, de José Gil no vamos a hablar porque después se nos pone bravo con el Nacional. Yo sí que me pongo la bata. Hacese de todo, doctor, y mucho tapabocas, ¿listo? Y mucho tapabocas. Oye, mucho cuidado en la cuestión en el entierro de Darío Gómez. Tapabocas, por favor, señor. Y no compartir la copa. Eso sí, importante. Y no cantar cerquita. Ella la puso más decente. Ahorita no compartir la botella, pico de botella. Nada externo en el mundo. Ay, ya volvemos. Ay, Dios mío. Mucha gente acompañará hasta el próximo sábado, según me reportan ustedes, cámara ardiente de un cantante maravilloso.
Nacho, mucha gente, porque si tenemos en cuenta que empiezan 3 horas. Sí, esto es no, y es cuenta regresiva de Feria de Flores. Eso es miércoles. Hoy es miércoles. No, es jornada laboral, o sea, mucha gente, qué bien. Acompañarlos. Don Duber, ¿qué pasó en el Marco Fidel Suárez de Bello? Pues Nacho, mire, se conocieron hace algunos meses unas imágenes donde se ve que tras los aguaceros está bastante afectado este colegio, hay humedades, hay lluvias, y hoy en el consejo de este municipio se estaba debatiendo justamente la situación que se está viviendo allí en el Marco Fidel Suárez. Cientos de estudiantes, algunos estudiantes se acercaron hasta allá, hasta el Marco Fidel Suárez, y por supuesto pues estaban manifestando, pidiéndole al consejo que les explicara por qué se estaba presentando esta situación y cuál solución, qué solución les iban a dar con respecto pues a esas imágenes que usted está viendo ahí de las lluvias en un colegio. Dicen desde el consejo que los estudiantes están recibiendo las clases y que ya se tiene un plan para intervenir pues esta situación del Esta lluvia, esta mañana pues, tremendo aguacero antes del mediodía. Sí. Y por la tarde estaba haciendo calor, está como y raro. Tremendo calor. Nacho. Bueno, y hábleme de mascotas, de animales de compañía, como debe decir uno ya correctamente, 300. 800 animales de compañía, Nacho, que han sido recuperados acá en la ciudad de Medellín. Esto pues evitando justamente que estén en la calle. No sé si usted recuerda, hace ya varios años se veía mucho el tema de los perritos callejeros. Ya ese tema ha disminuido mucho por fortuna. Es una intervención que se ha hecho bien importante de esterilizar perritos y gatos. Se han rescatado cerca de 800, y esto a través de los reportes que entrega la ciudadanía en la página y en una aplicación precisamente de la Secretaría de Medio Ambiente y allí en La Perla, que es donde se ha venido interviniendo este tema. Nacho, si quiere escuchemos la estrategia que está adelantando el alcalde. En Medellín son pocos los animales o los perros que deambulan en condición de calle. Sin embargo, sí tenemos un gran número de animales que son abandonados por sus cuidadores y que no son responsables. Por eso, desde la Alcaldía de Medellín estamos trabajando en realizar jornadas de educación en cuidado responsable de animales de compañía, jornadas de esterilización para controlar la población de caninos en condición de calle. Qué bien por estas mascotas, recuperarlas. Don José, ¿qué está diciendo entonces Duque? El presidente Duque, Nacho, yo lo tengo y lo visualizo ahora que está entregando cifras y balances de su gobierno como va a ser el principal opositor del gobierno Petro. Yo lo veo como el jefe de la oposición. Mire, hoy nada menos hizo una presentación en ProColombia, hizo el balance de la creación de empresas, de la inversión extranjera directa en el país, y claramente le envió un mensaje al próximo presidente, a Gustavo Petro, sobre la importancia de esa inversión y esa creación de empresas. En estos 4 años se han creado casi 1 millón de empresas en Colombia, pasando por pandemia y todo. 1 millón de empresas se han creado, y una gran mayoría de esas empresas han sido empresas que tienen una vocación creativa, innovadora o tecnológica. Y ese cambio está ocurriendo en Colombia. Ha contribuido ProColombia en todo este tiempo, en cada una de sus líneas de acción, más de 73.000 millones de dólares. Una cifra realmente avasalladora. Y lo hace con un equipo humano en Colombia y fuera del país, donde cada peso de esa inversión, sea en industria, sea en comercio, sea en turismo, está jalonando el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Pues pasen la tumba de Darío Gómez. Nos vemos mañana en la primera mesa de opinión de Antioquia.